Romanos 8:7, ¿a qué se refiere? Ok, vamos a ver. Vamos a ponerlo en grande. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Pablo está diciendo que la mente que se pone en las cosas de la carne no puede hacer la voluntad de Dios, está en contra de Dios. Entonces, ¿por qué es importante este texto? Porque nuestros hermanos calvinistas toman este texto para decir que es imposible que un ser humano se arrepienta y crea a menos que Dios lo haya regenerado primero, porque es escogido incondicionalmente, y a menos que Dios lo atraiga irresistiblemente. Fíjense todo el bagaje de vocabulario que tiene que uno que meter, que en la Biblia, que es una construcción teológica ajena al Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento habla de gracia irresistible, cuando el Nuevo Testamento habla de elección incondicional, cuando el Nuevo Testamento habla de llamado eficaz, cuando el Nuevo Testamento habla de amor general y amor salvífico. No, son puras categorías teológicas ajenas a las escrituras. Es sistematización teológica inyectándole a la Biblia, así como cuando inyectas un pavo para Navidad, inyectándole los jugos los sabores, le estás inyectando algo que no es parte del pavo. Así le estás inyectando a Romanos 8:7, metiéndole lo que tú quieres meterle. Igual en Juan 6:44, igual en Efesios 1:4 y 5, igual en Romanos 8:29 al 30, en Juan 10:28, en Juan 17:9. Eso, estás inyectándole a la Biblia tus cosas externas que no vienen de la misma Biblia. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces, ¿qué dice el calvinista? Ahí lo tienes. La, la carne no puede creer en Dios, entonces Dios tiene que regenerarle, darle vida y hacerle creer. Pero la pregunta es, ¿de qué está hablando Pablo en Romanos 8:7? ¿Está hablando del incrédulo que es imposible que crea en Cristo? ¿O está hablando del cristiano que se deleita en la carne y que pone su mente en las cosas de la carne? Obviamente, Romanos 8:7 no está hablando del inconverso, está hablando del cristiano que cuando pone su mente, pone sus pensamientos en el odio, en la lascivia, en los deseos impuros, en el ego, en la falta de amor, en el pecado. La mente de un creyente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí está hablando de cristianos, ¿eh? Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quieres que te lo compruebe? Deja de orar, deja de leer tu Biblia, empieza a andar en pleitos, en iras. No me digas que un cristiano no puede pelearse con otros. No me digas que un cristiano no puede llenarse de coraje y de odio con otros. No me digas que un cristiano no puede desechar el amor y tirar el dominio propio, la bondad, la benignidad. Claro que lo puede hacer. Y por eso son obras de la carne, como dice Gálatas en el capítulo 5, verso 19 al 21. Entonces dice, vamos a ver, el calvinismo toma este texto absolutamente separándolo de su contexto para argumentar que el ser humano no puede responder a Dios, creer en Él o confiar en su obra de salvación, ¿ok? A menos que Dios primero lo regenere porque fue escogido para salvación. El problema, y este es un grande problema, algo que es importantísimo tomar en cuenta, es que este texto no dice, este texto este texto no, este texto no dice ninguna de esas cosas. No sostiene esas especulaciones filosóficas teológicas. Pablo está hablando a los cristianos, como vamos a ver en su contexto. ¿Cómo comienza Romanos 8:1? Por tanto, ahora no hay condenación, catacrima, para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Está hablando de los que están en Cristo Jesús. Pero, ¿cuál es la condición? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces puede haber alguien que supuestamente recibió a Cristo Jesús, pero anda conforme a la carne. Pues sí, porque está hablando de los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo les dice a los cristianos que Jesucristo llevó nuestros pecados en su carne para que nosotros ahora podamos obedecer a Dios. Dice Romanos 8:3.
Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, la ley nos decía, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás nada de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo. Entonces la ley nos decía qué debíamos hacer, pero la carne era débil. Era débil por causa de la carne, la ley era débil por causa de que nuestra carne era débil. Y Dios lo hizo, dice, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Cristo vino, se hizo hombre y llevó nuestros pecados en la cruz en su cuerpo físico, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, está hablando de los creyentes, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí da la explicación, porque los que viven conforme a la carne, está hablando de cualquiera, incluyendo el cristiano, que vive conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Dime si tú alguna vez no has puesto tu mente en las cosas de la carne. Yo lo he hecho. Yo he puesto mi mente en las cosas de la carne y le he tenido que pedir perdón al Señor cuando me enojo, cuando hago algo que no es agradable ante los ojos de Dios, porque pongo la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme, habla de vivir conforme al Espíritu, ponen la mente en las cosas del Espíritu. Para eso tienes que decidir vivir guiado por el Espíritu, conforme a la guía del Espíritu Santo. Y dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Está hablando a los cristianos. Pablo habla de poner nuestra mente en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. Por eso en el verso 1 les dijo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan o viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el verso 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Pablo está hablando, Pablo está hablando, Pablo está hablando a cristianos. Por eso en los versos 12 y 13 les dice, así que hermanos, está hablando a creyentes, así que hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, está hablando a los cristianos, porque si ustedes, está hablando a los hermanos en Cristo, si ustedes viven conforme a la carne, está hablando a los hermanos, habrán de morir. Pero si por el Espíritu ustedes cristianos hacen morir las obras de la carne, vivirán. Pablo está exhortándoles a los romanos a la santificación y a ser verdaderamente guiados por el Espíritu. Repito, este pasaje no está diciendo nada sobre si el ser humano que aún no es salvo puede o no responder al poder del Evangelio o a la palabra de Dios para poner su fe o confianza en Cristo. Nada dice este pasaje sobre la necesidad de una regeneración antes de la fe. Pues claramente Pablo dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y comienza el pasaje diciendo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Jamás dice que está limitado porque la mente de la carne no puede creer a menos que Dios primero le regenere. Eso es sistematización teológica que nada tiene que ver con el apóstol Pablo ni con el Nuevo Testamento. Dice por fe, y que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que es incorrecto usar Romanos 8:7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es incorrecto usar este pasaje para decir que el hombre no puede creer. Una mente de un cristiano que es puesta en las cosas de la carne y en el pecado, no se sujeta a lo que Dios pide ni tampoco puede hacerlo. Es todo lo que está diciendo Pablo. No podremos agradar a Dios de esta forma poniendo la mente en las cosas de la carne. Romanos 8:7 enfatiza que la mente gobernada por la carne se refiere a la inclinación natural de una persona hacia el pecado, pero que puede ser vencida a través del poder del Espíritu Santo y una decisión consciente de seguir y someterse a Cristo y a la guía del Espíritu Santo. Esencialmente, la carne no es una fuerza determinista, sino una decisión que se elige estar en ella.
la mente puesta en las cosas de la carne. Una decisión que puede ser resistida por el cristiano que se somete al Espíritu de Dios. El pasaje no tiene nada que ver con una inhabilidad o muerte espiritual del inconverso teniendo una imposibilidad de responder. ¿Sí? Por eso dice, en él también ustedes, después de haber escuchado el mensaje de salvación y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta qué absurdo cómo utilizan pasajes totalmente fuera de contexto? ¿Con qué derecho llega el calvinismo a agarrar Romanos 8:7, que está hablando de los cristianos que no pongan su mente en las cosas de la carne, sino en las de Dios, porque tienen al Espíritu Santo? ¿Con qué derecho agarra ese pasaje y lo utiliza sacándolo de contexto para decir, nadie puede creer a menos que Dios lo regenere? Están súper mal porque están sacando la Biblia de contexto. Romanos 8:7 no dice eso. Hola, ¿qué tal? Te saluda el doctor Carlos Andrés Moore y quiero invitarte a una oportunidad muy especial de capacitarte en la palabra de Dios. No sé si tú eres una de esas personas que ha tenido el anhelo de conocer de qué trata la Biblia, de conocer cada uno de sus libros. Quizá tienes curiosidad de saber la historia de la iglesia, qué pasó desde que Cristo resucitó hasta nuestros tiempos a lo largo de 2000 años, de dónde surgen las diferentes denominaciones. Quizá tienes preguntas doctrinales, teológicas sobre los últimos tiempos, sobre la venida de Cristo, sobre qué sucede después de la muerte, sobre quién es Jesucristo, cómo sucede la salvación. Bueno, esto y mucho más vas a poder recibir una capacitación sumamente útil en la vida de cada uno de ustedes en el Seminario Bíblico en Línea. Todo lo que tienes que hacer es ir a seminariobiblicoenlinea.com y allí vas a encontrar las respuestas a las preguntas más frecuentes, vas a ver el programa de estudios. Tenemos un entrenamiento bíblico, teológico y ministerial. Todo lo que tienes que hacer es cada semana dedicar un tiempo a hacer la disciplina para avanzar a tu propio paso, y es una posibilidad maravillosa de capacitarte que muchos no tienen. Inscríbete, tenemos estudiantes de más de 24 países y hemos recibido unos comentarios maravillosos que han sido de mucha bendición saber que Dios está usando este seminario para capacitar líderes. La verdad que no hay excusa. Quien quiera que seas tú, si deseas capacitarte para servir a Dios y conocer las Escrituras, ve a seminariobiblicoenlinea.com. Te espero y espero que pronto podamos vernos como estudiante y podamos ayudarte en tu vida para crecer y ser lo que Dios tiene preparado para tu vida. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho.